Encontré una foto de mí misma en la casa de una mujer a la que nunca había visto. No una foto parecida, no alguien que se me parecía. Yo, mi cara, mi cicatriz, enmarcada en la pared de su salón, junto a Daniel y a una niña que me abrazó en la puerta como si me conociera de toda la vida. «Mamá», dijo, «pensé que hoy no vendrías». Quise decirle que se equivocaba, que yo no era su madre, que jamás había estado en esa casa. Pero entonces noté algo: el olor. Esa casa olía exactamente igual que mi apartamento. El mismo jabón, la misma vela, el mismo aire. Como si alguien hubiera estudiado mi vida entera y la hubiera reproducido. Hay una diferencia entre una relación feliz y una relación perfecta. La felicidad tiene bordes irregulares. Tiene discusiones a medianoche por tonterías, silencios incómodos en el coche, momentos en los que miras a la otra persona y piensas, esto es complicado, pero es real. La perfección no tiene bordes. La perfección es lisa, suave, sin puntos donde agarrarse. Mi relación con Daniel era perfecta, y durante mucho tiempo eso me pareció suficiente. Lo conocí en una conferencia de trabajo. Una de esas conferencias aburridas, donde nadie escucha las ponencias, y todos se quedan en el café del hotel fingiendo revisar correos. Él estaba sentado frente a mí. Pedimos el mismo té. Nos reímos de eso. Media hora después seguíamos hablando. 3 semanas después ya nos veíamos todos los fines de semana. 3 meses después tenía un cajón en su apartamento. 3 años después yo seguía preguntándome por qué nunca había cruzado la línea de lo que se supone que sigue. La conversación sobre el futuro. Los planes en voz alta. La sensación de que esto va hacia algún lugar. Pero nunca se lo pregunté, porque cuando estaba con él, la pregunta desaparecía. Eso también debería haberme dicho algo. Hay personas que te hacen olvidar lo que necesitas. No con crueldad, con cuidado. Te dan justo lo suficiente para que no eches en falta lo que no está. Y tú, agradecida, dejas de pedir. Así funcionaba Daniel. Y así funcioné yo durante 3 años. Daniel era el tipo de hombre que hace que te sientas vista. No de manera intensa ni obsesiva, de manera tranquila. Recordaba exactamente cómo tomabas el café. Sabía cuándo necesitabas silencio y cuándo necesitabas que alguien te escuchara. Nunca llegaba tarde. Nunca olvidaba una fecha importante. En los primeros meses eso me enamoró. Después empezó a incomodarme. No de forma que pudiera explicar. Solo una pequeña voz en algún lugar de la cabeza que decía, nadie presta esta cantidad de atención sin un motivo. La ignoré. Pensé que era mi propia inseguridad hablando, que me costaba creer que alguien pudiera quererme así, sin reservas, sin condiciones. Lo que no consideré era otra posibilidad, que él no estuviera prestando atención a mí, que estuviera comparando. Hay una diferencia enorme entre los dos. Alguien que te presta atención quiere conocerte. Alguien que compara ya tiene un molde en la cabeza y solo está midiendo cuánto encajas en él. Yo tardé demasiado en entender cuál de los dos era Daniel, y cuando lo entendí, ya era tarde para no haberlo amado. La primera señal llegó un martes de enero. No fue dramática, no fue un mensaje en el teléfono, ni un nombre en los labios equivocados. Fue un ticket de supermercado que cayó del bolsillo de su chaqueta cuando la colgué en la entrada. Lo recogí sin pensar. Leche sin lactosa, cereales de colores, crayones de 12 colores, una caja de tiritas con dibujos de dinosaurios. Lo miré durante unos segundos. Daniel no tenía sobrinos, no tenía hermanos con hijos. Nunca había mencionado a ningún niño en su vida. Cuando salió de la cocina y me vio con el ticket en la mano, no dijo nada durante un momento. Luego sonrió. Es para la hija de un compañero del trabajo. Está pasando una mala racha. Le echo una mano de vez en cuando. Lo dijo con una naturalidad absoluta, sin dudar, sin pestañear, demasiado natural. Volví a dejar el ticket en el bolsillo de su chaqueta y no dije nada más. Pero esa noche, mientras él dormía, yo seguía pensando en los crayones de 12 colores. En quién los compra. En que hay una diferencia entre echar una mano y conocer exactamente qué marca de cereales le gustan a una niña que no es tuya. Decidí no hacer nada con esa información.
No era suficiente. No era prueba de nada. Y había algo que me resultaba más difícil de admitir. Tenía miedo de hacer la pregunta correcta y no poder vivir con la respuesta. Así que seguí. Seguimos. Los fines de semana continuaron siendo perfectos. Las cenas, los paseos, las noches en casa con una película que ninguno de los dos terminaba de ver. Todo igual, excepto los viernes. Los viernes Daniel desaparecía. No de golpe, no de manera obvia. Simplemente se volvía menos presente desde el jueves por la noche. Respondía mensajes con más retraso. Se acostaba antes. Y el viernes por la mañana salía temprano con la misma excusa de siempre. Cosas de trabajo, vuelvo tarde, no me esperes despierta. Al principio no le di importancia. Todos tenemos partes de nuestra vida que no compartimos con la pareja, espacios propios. Eso es sano, me decía. Pero los viernes se repitieron durante meses, y el espacio empezó a parecerme menos sano y más deliberado. Una vez intenté sorprenderle. Le mandé un mensaje a las 8 de la tarde de un viernes diciéndole que estaba cerca de su oficina y que podía acercarme a recogerle. Tardó 12 minutos en responder. 12 minutos para decirme que ya había salido, que estaba en el metro, que nos veríamos en casa. Llegó 2 horas después. No pregunté dónde había estado esas 2 horas, pero tampoco lo olvidé. El segundo indicio llegó en marzo. Estaba usando el ordenador de Daniel para imprimir un documento. El suyo era más rápido que el mío. Me lo había dicho él mismo. Úsalo cuando quieras, no tengo nada que esconder. Esa frase, en ese momento, me pareció normal. Después entendí que nadie dice, no tengo nada que esconder, a menos que esté pensando exactamente en lo contrario. No busqué nada. No tenía intención de buscar nada. Pero al abrir el navegador, el historial de transferencias bancarias estaba abierto en una pestaña. La vi sin querer. Una transferencia mensual. La misma cantidad. El mismo concepto, mes tras mes. Para Emma. Cerré la pestaña. Me quedé mirando la pantalla en blanco durante un momento. Emma. El mismo nombre del ticket. La misma Emma de los crayones y la leche sin lactosa. Imprimí mi documento. Apagué el monitor. Y cuando Daniel llegó esa noche, no le dije nada. Le observé durante la cena. Cómo comía, cómo hablaba, cómo me miraba. Y por primera vez me pregunté si lo que veía era real, o si era una actuación tan ensayada que ya no había diferencia. Se lo pregunté una semana después. No sobre Emma, todavía no. Le pregunté sobre el dinero. Le dije que había visto la transferencia sin querer, que no había estado buscando nada, que solo quería entender. Daniel dejó el tenedor en el plato con una calma que ahora me resulta inquietante. «Es para la hija de mi compañero», dijo. «Te lo mencioné, ¿no? La familia está pasando una situación complicada. Es una forma de ayudar sin que se sientan en deuda». Lo dijo igual que la primera vez. La misma historia, con los mismos detalles, con la misma sonrisa tranquila al final. Y lo peor era que tenía sentido. Era exactamente el tipo de cosa que haría Daniel. Ayudar en silencio, sin hacer ruido, sin esperar reconocimiento. Había algo en eso que encajaba perfectamente con la imagen que yo tenía de él. Quizás por eso lo creí, o quizás porque quería creerlo. Pero esa noche, sola en el baño mientras él veía la televisión, me di cuenta de algo. Había respondido antes de que yo terminara de formular la pregunta, como si llevara tiempo esperándola. Durante las semanas siguientes, intenté convencerme de que estaba exagerando. Me dediqué a buscar explicaciones razonables para cada cosa. El ticket podía ser de un compañero. La transferencia podía ser exactamente lo que decía. Los viernes podían ser trabajo real. Yo podía estar construyendo un problema donde no había ninguno. Es lo que hacemos cuando tenemos miedo de la verdad. Nos volvemos abogados defensores de la persona que nos está mintiendo. Pero el cerebro no descansa solo porque tú quieras que lo haga. Empecé a fijarme en cosas pequeñas, detalles que antes no registraba. La forma en que a veces me miraba. No con amor exactamente, con algo más parecido a la evaluación. Como si comparara lo que veía con algo que tenía en la cabeza. Una vez le cambié el color de labios. Uno más oscuro, diferente a lo que usaba habitualmente. Esperaba que lo notara, que dijera algo. Lo notó al instante.
Pero la reacción no fue la que esperaba. Frunció el ceño levemente, casi imperceptible, y dijo, «Estás guapa, aunque prefiero el otro». El otro, como si el color de mis labios estuviera siendo comparado con una referencia que yo desconocía. La tercera señal fue diferente a las anteriores. No fue un papel, no fue una transferencia, fue algo que no debería haber escuchado. Una noche, Daniel se quedó dormido antes que yo. Eso pasaba a veces. Yo leía, él se dormía, todo normal. Pero esa noche, alrededor de las 2 de la madrugada, empezó a moverse. No era una pesadilla, era más silencioso que eso. Solo un movimiento leve, la respiración un poco más rápida que de costumbre, y luego palabras. Muy bajas, casi inaudibles. Me acerqué sin pensar, y escuché 2 palabras. Ya sé. Nada más, solo eso. Ya sé. Me quedé inmóvil durante varios segundos, esperando más. Pero no hubo más. Se dio la vuelta y siguió durmiendo como si nada. Me aparté despacio y me quedé mirando el techo. Ya sé. ¿Qué sabía? ¿Qué le estaba respondiendo a alguien en sus sueños? ¿Y a quién? A la mañana siguiente, le pregunté si había dormido bien. Me dijo que sí, perfectamente. Le dije que había hablado en sueños. Algo cruzó por su cara, tan rápido que si no hubiera estado mirándole directamente, me lo habría perdido. ¿Ah, sí? ¿Qué dije?, preguntó con una sonrisa. No entendí nada, mentí. Asintió. Siguió con el desayuno. Y durante los 20 minutos que estuvimos en la mesa, no me miró a los ojos ni una sola vez. Esa semana empecé a prestar atención de otra manera. No a lo que Daniel decía, a lo que no decía, a los espacios entre las palabras, a las pausas que duraban un segundo de más, a cómo a veces respondía a preguntas simples con una precisión innecesaria, como alguien que ha ensayado versiones de esa conversación y elige la más segura. Me pregunté si siempre había sido así y yo no lo había notado, o si algo había cambiado. Hay una diferencia entre los dos, y es importante. Si siempre había sido así, entonces el problema era mi percepción. Si algo había cambiado, había una causa, y las causas tienen nombres. Empecé a hacer pequeñas pruebas sin llamarlas pruebas. Cambié la disposición de algunos libros en la estantería. Libros que Daniel nunca tocaba. Quería ver si notaba algo fuera de lugar. No lo notó, pero sí notó cuando cambié el lado de la cama donde dejaba el vaso de agua. Lo notó antes de acostarse, sin que yo dijera nada. Lo movió al otro lado en silencio, al lado donde siempre había estado, al lado que yo había movido intencionalmente. Le observé hacer eso y sentí algo extraño en el estómago. No porque fuera malo, sino porque era demasiado automático, como si tuviera memorizado cada centímetro de nuestra rutina, como si cualquier desviación fuera una señal de alarma que necesitara corregir cuanto antes. Un jueves por la noche, mientras recogíamos la cocina, le hice la pregunta. No la que debería haber hecho. Todavía no tenía suficiente valor para esa. Le hice la versión cobarde, la que te permite negar sin comprometerte. ¿Estás bien? Últimamente te noto diferente. Daniel dejó de fregar. Se quedó unos segundos con las manos bajo el agua. Luego cerró el grifo, se secó las manos y se apoyó en la encimera mirándome. «Estoy bien», dijo. «¿Por qué lo preguntas?» «No lo sé. A veces siento que hay algo que no me cuentas». No respondió de inmediato, y en ese silencio, en esos 3 o 4 segundos donde podría haber dicho cualquier cosa, algo en mi pecho se apretó. Porque la respuesta de alguien inocente es instantánea. La respuesta de alguien culpable necesita tiempo para ser calculada. «Todos tenemos cosas que no contamos», dijo al final. «No significa que sea malo». Lo miré. «¿Hay otra mujer?» Lo dije sin preparación, sin pausa dramática. Simplemente salió. Daniel no parpadeó, no se movió. «Si supiera la respuesta correcta a eso», dijo despacio, «te la daría». Me quedé paralizada, no porque fuera una admisión, no lo era exactamente, sino porque era algo peor que una admisión. Era una respuesta diseñada para no serlo. Si supiera la respuesta correcta. No, no hay nadie más. No, ¿cómo puedes preguntarme eso?
No, por supuesto que no. Solo esa frase extraña, cuidadosa, que no negaba nada pero tampoco confirmaba nada. La respuesta de alguien que ha pensado mucho en qué decir si este momento llegaba. Me fui al baño, cerré la puerta, me senté en el borde de la bañera y me quedé mirando el suelo durante un tiempo que no supe medir. Pensé en irme esa misma noche. Pensé en gritarle. Pensé en pedirle que me lo explicara todo, que me diera algo real, algo que pudiera sostener en las manos, aunque doliera. Pero cuando salí del baño, él estaba en el sofá con la televisión encendida, igual que siempre. Y algo en esa imagen cotidiana me detuvo. Porque seguía siendo Daniel, seguía siendo la persona que me conocía mejor que nadie, que sabía cuándo necesitaba que me dejaran en paz y cuándo necesitaba que se quedaran. Y esa era quizás la parte más confusa de todo. No puedes odiar completamente a alguien que también te ha querido de verdad. Aunque ahora ya no supiera si ese querer había sido siempre real o solo una copia muy bien hecha de algo que existía en otro lugar. Esa noche dormimos en la misma cama. Daniel se durmió rápido. Yo no dormí. Me quedé mirando la oscuridad del techo y repasé cada cosa. El ticket, la transferencia, las palabras en sueños, la forma en que me miraba, los viernes, el vaso de agua movido en silencio. Y de repente, todo se organizó de una manera diferente. No era una traición simple. No era un hombre que se había enamorado de otra persona y no sabía cómo decirlo. Era algo más calculado. No sabía qué. Todavía no. Pero había suficientes piezas como para saber que la imagen que yo tenía de mi vida no era la real. Y que alguien, con mucha paciencia, había construido una versión falsa exactamente a mi medida. El viernes siguiente lo seguí. No lo decidí racionalmente. No me senté a pensar los pros y los contras. Solo me levanté esa mañana y supe que si él salía de esa puerta sin que yo supiera a dónde iba, no iba a poder seguir pretendiendo que todo estaba bien. Lo vi subir al coche desde la ventana, cogí las llaves y salí detrás de él. Lo seguí durante 40 minutos. Por la autopista primero, luego por calles que se volvían más silenciosas a medida que nos alejábamos del centro. Daniel conducía despacio, con esa calma que yo ya conocía demasiado bien, sin cambios bruscos de carril, sin mirar por el retrovisor, como alguien que no tiene nada que esconder, o como alguien que lleva tanto tiempo haciendo lo mismo, que ya no necesita esconderlo. Aparqué a media calle de distancia y le vi bajar del coche. Llevaba una bolsa de plástico. Compras, como quien vuelve a casa después de hacer el mercado. Y entonces vi la casa. Era pequeña, de una sola planta, con una valla de madera blanca que alguien había pintado hace no demasiado tiempo. En el jardín había una bicicleta roja tirada en el suelo, con las ruedas aún girando despacio, como si alguien acabara de bajar de ella. Daniel sacó sus llaves, abrió la puerta, entró. Me quedé dentro del coche durante varios minutos sin moverme, las manos sobre el volante, la respiración demasiado rápida para la situación. Tiene llaves de esa casa. Eso significaba algo muy específico. No era una visita, no era ayudar a un compañero. Las llaves no se prestan así. Las llaves se dan cuando alguien pertenece a un lugar. Bajé del coche. Caminé hasta la puerta sin saber exactamente qué iba a decir cuando se abriera. Tenía la teoría más obvia en la cabeza. Otra mujer. Un affair. Algo que Daniel llevaba meses ocultando. Me preparé para la rabia, para el dolor, para la humillación de estar ahí, plantada frente a la puerta de alguien que no debería existir. Lo que no pude prever fue todo lo demás. Llamé al timbre. Hubo unos segundos de silencio, luego pasos ligeros, pequeños, y la puerta se abrió. Una niña de unos 8 años me miró desde el otro lado. Tenía el pelo recogido en una coleta torcida, como si se lo hubiera hecho ella sola esa mañana. Llevaba un jersey con un dibujo de un conejo, y me miraba sin ninguna expresión de sorpresa. Me miraba como se mira a alguien conocido. Antes de que pudiera decir nada, se lanzó hacia adelante y me abrazó. Con fuerza, con la confianza absoluta de quien abraza a alguien que conoce de memoria. «Mamá», dijo contra mi hombro, «pensé que hoy no vendrías».
No me moví, no pude moverme. Tenía los brazos pegados al cuerpo y la cabeza completamente en blanco. Porque no había ninguna respuesta correcta para lo que acababa de pasar. Ninguna. El cerebro sencillamente no tenía un protocolo para ese momento. La niña se separó y me miró hacia arriba. ¿Vienes a ver mis dibujos? Hice uno nuevo. Levanté la vista hacia el interior de la casa, y entonces vi la fotografía. Estaba colgada en la pared del salón, enmarcada, con uno de esos marcos de madera oscura que la gente compra cuando quiere que algo parezca permanente. Daniel, la niña, y una mujer. La mujer tenía mi cara. Mi cicatriz en la ceja izquierda, la que me hice a los 12 años cayéndome de una bicicleta. Mi forma de inclinar la cabeza hacia el hombro derecho cuando algo le hace gracia. El mismo lunar pequeño debajo de la oreja izquierda que yo llevo toda la vida intentando que no se note en las fotos. No era alguien parecida a mí. Era yo, pero no era yo. Porque yo nunca había estado en esa casa. Nunca había posado para esa foto. Nunca había sostenido a esa niña de la manera en que la mujer de la fotografía la sostenía, con una familiaridad que se tarda años en construir. Y sin embargo, ahí estaba, mi cara en la pared de una casa desconocida, con una vida entera alrededor que yo no recordaba haber vivido. La niña, Emma, supe después, me tomó de la mano y me arrastró hacia el salón antes de que yo pudiera reaccionar. Señaló la pared. Estaba cubierta de dibujos, decenas de folios pegados con celo, algunos torcidos, otros con los bordes doblados. Los típicos dibujos de una niña de 8 años. Casas, soles con cara, animales imposibles, pero en casi todos los dibujos había dos figuras femeninas. Dos mujeres adultas, del mismo tamaño, de pie la una junto a la otra. A veces con una niña en el centro. A veces solas, siempre las dos. Lo interpreté como una equivocación. Pensé que eran la misma persona repetida, que los dibujos infantiles no tienen por qué tener lógica. Me convencí de ello durante aproximadamente 30 segundos, hasta que Emma señaló uno de los dibujos y dijo, sin que nadie se lo preguntara: «Esta eres tú, y esta es la otra mamá». Me quedé inmóvil. La otra mamá. Lo dijo con la naturalidad con que un niño dice cualquier cosa que lleva tiempo siendo normal para él, sin dramatismo, sin conciencia de lo que significaba, como si tener dos madres con la misma cara fuera algo perfectamente razonable en su mundo. Fue entonces cuando escuché los pasos detrás de mí. Venían de la cocina. Lentos, sin prisa. Me giré, y lo que vi me detuvo el aire en los pulmones durante un momento completo. La mujer que salió de la cocina era yo. No parecida a mí, no alguien que compartiera rasgos. Yo. Mi cara en otra cara, mi cicatriz en otro cuerpo, mis ojos mirándome desde enfrente con una expresión que yo nunca había visto en un espejo. Cansancio. Eso era lo que había en esa expresión. No sorpresa, no rabia, no miedo, solo un cansancio profundo, de esos que no se arreglan con dormir. El cansancio de alguien que lleva mucho tiempo cargando algo demasiado pesado y finalmente ha podido dejarlo en el suelo. Nos miramos durante lo que me pareció un minuto entero. Ninguna habló. Emma pasó entre las dos con total indiferencia, como si esa escena fuera perfectamente normal, y se fue hacia su cuarto con el dibujo en la mano. Y entonces la mujer habló. ¿Así que por fin llegaste? No era una pregunta. Me dijo que se llamaba Laura. Lo dijo mientras se apoyaba en el marco de la puerta de la cocina, con los brazos cruzados y esa calma que me resultaba perturbadora. Perturbadora porque no era la calma de alguien sereno, era la calma de alguien que ha ensayado ese momento tantas veces en su cabeza que ya no le queda energía para la emoción real. «Siéntate», dijo. «Esto va a necesitar tiempo». «¿Dónde está Daniel?», pregunté. Salió hace un momento. Dijo que volvía enseguida. Hizo una pausa. Siempre dice eso cuando necesita evitar algo. Me senté, no porque quisiera, sino porque mis piernas habían decidido que ya habían tenido suficiente. Laura se sentó frente a mí, en la mesa de la cocina, con una taza de café entre las manos, como si esto fuera una visita normal,
como si yo fuera alguien que había venido a tomar el té en una tarde cualquiera. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos?, preguntó. 3 años, respondí. Y luego, sin saber por qué, ¿y vosotros? Algo cruzó por su cara. 10, dijo. Llevamos 10 años casados. El número tardó varios segundos en asentarse. 10 años. Mientras yo llevaba 3 con Daniel, él llevaba 10 con esta mujer. 10 años, una hija, una casa con su valla de madera blanca y su bicicleta roja en el jardín. Quise levantarme. Quise salir de allí. Quise hacer cualquier cosa que no fuera seguir sentada en esa silla, escuchando cómo el suelo desaparecía bajo mis pies, centímetro a centímetro. Pero algo me retuvo. No era curiosidad, era algo más parecido al instinto de quien sabe que lo que viene después importa más que el dolor que ya está ahí. Entonces tú sabías, dije, sabías que yo existía. Laura giró la taza entre las manos. Sí, dijo. Una sola palabra, sin explicación, sin disculpa, solo esa afirmación limpia y seca que confirmaba todo lo que yo no había querido saber. ¿Desde cuándo? No respondió de inmediato, y en ese silencio algo en mí empezó a retorcerse. Porque había algo extraño en esta mujer, algo que no cuadraba con el papel que yo esperaba que jugara en esta historia. Yo había llegado esperando encontrar a una víctima, una mujer destrozada, alguien con quien compartir la rabia. Pero Laura no parecía destrozada, parecía estar esperando algo. Antes de que sigamos, dijo Laura, y dejó la taza en la mesa con un cuidado deliberado. Necesito preguntarte una cosa. La miré. ¿Qué te dijo él de mí? La pregunta me pilló desprevenida. Pensé en lo que Daniel me había dicho sobre su vida antes de conocerme. Las versiones vagas, los detalles escasos, una relación larga que no funcionó. Sin hijos, sin complicaciones, todo muy ordenado, muy limpio. No mucho, admití. Dijo que había tenido una relación seria, que había terminado mal. Laura asintió lentamente. ¿Y sobre mí específicamente? ¿Alguna vez mencionó un nombre? No, volvió a asentir. Él me dijo a mí, empezó y eligió cada palabra con una precisión que me resultó inquietante, que si alguna vez aparecía alguien preguntando por él, alguien que se pareciera a mí, que no le creyera nada. Me quedé quieta. ¿Qué? Sus palabras exactas fueron, si alguien con tu cara aparece algún día, es una trampa, no le abras la puerta. El silencio que siguió a eso fue diferente a todos los silencios anteriores, porque lo que Laura acababa de decirme cambiaba algo fundamental en la historia. Daniel no solo sabía que esto podía pasar, Daniel lo había anticipado, lo había planeado, había dejado instrucciones. Ese fue el momento en que la rabia se convirtió en otra cosa. Hasta ese punto, lo que yo sentía tenía una forma reconocible. Traición, engaño, el dolor limpio y directo de descubrir que alguien te ha mentido. Cosas que duelen, pero que tienen nombre. Lo que sentí después no tenía nombre. Era más frío, más quieto. La sensación de entender que no estabas en el centro de la historia que creías protagonizar. Que alguien había escrito el guión antes de que tú llegaras al escenario. Y que cada movimiento que habías hecho, cada decisión que habías creído tuya, encajaba en un esquema que tú nunca habías visto. ¿Por qué no te marchaste?, le pregunté a Laura. Me miró. Eso es lo primero inteligente que preguntas. No lo dijo con crueldad, lo dijo como un hecho. Y la respuesta que no dio en ese momento pesó más que cualquier cosa que podría haber dicho. Empezamos a comparar. No fue una decisión consciente, fue algo que pasó de manera casi inevitable, como cuando dos personas descubren que conocen a la misma gente y no pueden evitar trazar el mapa completo. El restaurante donde Daniel decía que era nuestro sitio especial, el mismo, los dos, con 2 meses de diferencia entre la primera vez que lo llevó a ella y la primera vez que me llevó a mí. La frase que usaba cuando quería terminar una discusión, no tiene sentido seguir hablando de esto esta noche. Las dos la conocíamos. Las dos habíamos aprendido que significaba que el tema estaba cerrado por decisión unilateral y que insistir solo empeoraba las cosas.
La historia sobre su infancia. El verano que pasó con su abuelo en un pueblo de la costa. El barco de madera que encontraron en el desván y que intentaron arreglar sin conseguirlo. La forma en que su voz cambiaba cuando la contaba, como si fuera la única cosa completamente suya. Las dos habíamos escuchado esa historia. Las dos la habíamos creído. Cada detalle que coincidía no nos acercaba, nos alejaba. Porque cuanto más hablábamos, más claro quedaba que ninguna de las dos había conocido a Daniel. Habíamos conocido a versiones de Daniel, actuaciones calibradas, ajustadas a cada una de nosotras, con una precisión que era casi admirable si no te volvía el estómago. Usó las mismas palabras, dijo Laura en un momento, y su voz perdió por primera vez esa calma ensayada. Exactamente las mismas, con 10 años de diferencia. No respondí, porque estaba pensando en cuántas veces había creído que lo que Daniel me decía era espontáneo. Cuántas veces había pensado que esa frase, ese gesto, esa mirada, era algo que nacía en ese momento solo para mí. Y ahora sabía que era material de repertorio, que existía en algún lugar de su cabeza una lista de cosas que funcionaban, y que las usaba, con la que tocara, en el momento que tocara. ¿Le has llamado?, preguntó Laura de repente. Todavía no. Ella asintió, como si eso fuera exactamente lo que esperaba. Deberías llamarle, dijo. Ahora, desde aquí. La miré. Algo en la forma en que lo dijo me hizo dudar. ¿Por qué? Porque necesita saber que estamos juntas, las dos, en la misma habitación. Tenía sentido. Era la manera más directa de forzar una confrontación sin salida. Si Daniel recibía esa llamada, si escuchaba mi voz diciéndole que estaba dentro de esa casa, no habría forma de seguir manejando las dos historias por separado. Era lo que había que hacer. Saqué el móvil, marqué su número, esperé. 2 tonos, 3. Y en ese momento, antes de que descolgara, vi algo en la cara de Laura. No fue la expresión de alguien que está a punto de enfrentarse a la confrontación más difícil de su vida. Fue algo más parecido al alivio, instantáneo, breve, casi imperceptible, pero estaba ahí, y no supe qué hacer con ello. Daniel descolgó al 4.º tono. ¿Sí?, dijo. Su voz normal, su voz de siempre. Estoy en tu casa, dije. En la otra casa. Silencio. No el silencio de alguien sorprendido, el silencio de alguien que cierra los ojos durante un segundo y reorganiza algo en su interior antes de hablar. Quédate ahí, dijo finalmente. Voy. Colgó. Laura estaba mirándome desde el otro lado de la mesa. ¿Viene?, preguntó. Dice que sí. Volvió a asentir. Y esa expresión de alivio ya no estaba. Había vuelto la calma de siempre. La calma que yo había interpretado como fortaleza y que ahora, de repente, empezaba a parecerme otra cosa. Tardó 12 minutos en llegar. 12 minutos en los que Laura y yo no hablamos casi nada. Nos quedamos sentadas en esa cocina con las tazas de café enfriándose entre las manos, en el silencio tenso de dos personas que saben que lo más difícil todavía no ha pasado. Emma salió de su cuarto en algún momento con otro dibujo en la mano y nos miró a las dos con curiosidad. ¿Estáis tristes?, preguntó. No, dijo Laura. Estamos hablando. Emma nos evaluó durante unos segundos con esa seriedad que tienen los niños cuando intentan leer situaciones de adultos que están más allá de su vocabulario. Luego se fue de vuelta a su cuarto sin más preguntas. Y yo pensé, esta niña lleva tiempo viendo cosas que no debería tener que ver. Y ese pensamiento fue el que más me dolió de todo lo que había pasado esa tarde. Escuché la puerta principal abrirse. Pasos en el pasillo. Y Daniel apareció en el umbral de la cocina. Se detuvo. Nos miró a las dos. A mí primero, luego a Laura, luego otra vez a mí. No dijo nada durante varios segundos. Y eso, más que cualquier otra cosa, fue lo que terminó de confirmarme lo que yo ya empezaba a sospechar. Daniel no estaba sorprendido. Estaba evaluando. Estaba mirando esa escena con los ojos de alguien que ha pensado en ella antes, que ha imaginado cómo sería, que tiene preparadas respuestas para distintos escenarios posibles
y está eligiendo, en tiempo real, cuál activar. Finalmente se sentó. No en la silla libre que había entre las dos, en la silla del fondo, la más alejada de la mesa, como si necesitara distancia física para pensar con claridad. Y entonces dijo algo que ninguna de las dos esperaba. ¿Cuánto tiempo lleváis hablando? No era una pregunta de alguien abrumado. Era una pregunta de alguien que quería saber cuánto terreno había perdido ya. Laura respondió antes que yo. El suficiente. Daniel asintió. Nos miró a las dos de nuevo. Y en esa mirada había algo que tardé un momento en identificar. No era culpa, no era vergüenza, era cálculo. El cálculo frío y preciso de alguien que está midiendo variables, que está sumando lo que cada una sabemos, restando lo que podemos probar, intentando encontrar el equilibrio exacto entre cuánto admitir y cuánto negar para mantener algún tipo de control sobre la situación. Y en ese momento lo entendí con una claridad que dolió de una manera diferente al resto. Todo esto, para Daniel, era todavía un problema que resolver. No una persona a quien querer, no dos personas a quienes había hecho daño. Un problema con variables. Y nosotras éramos las variables. Quiero que me expliques, dije, y mi voz sonó más estable de lo que yo me sentía. ¿Quién es Emma para ti? Es mi hija, dijo, sin pausa, sin rodeos. ¿Y Laura? Mi mujer, otra vez sin pausa. Como si ahora que las dos estaban en la misma habitación, ya no tuviera sentido seguir manteniendo la arquitectura de las mentiras. Como si la única estrategia que le quedara fuera la verdad mínima necesaria para no perder completamente el control de la conversación. ¿Y yo? Pregunté. Esta vez sí hubo pausa. Daniel me miró, y en esa mirada había algo que no esperaba encontrar. No era culpa, como ya he dicho, pero tampoco era indiferencia. Era algo mucho más perturbador. Era interés. Como si la respuesta a mi pregunta fuera para él también una incógnita que llevaba tiempo intentando resolver. Como si yo fuera una pregunta que él mismo se había hecho sin llegar a una respuesta definitiva. Y eso, de alguna manera, era lo más inquietante de todo lo que había pasado en esa cocina. Más que las mentiras, más que la otra familia, más que la foto en la pared, que yo, para Daniel, todavía fuera una pregunta sin cerrar. El silencio que siguió a la pregunta duró demasiado. ¿Y yo? Daniel me miraba desde la silla del fondo, con esa expresión que yo ya había catalogado, la de alguien calculando, midiendo, eligiendo con mucho cuidado qué parte de la verdad liberar y en qué orden. Sin decir nada, Laura se levantó. Fue hasta el aparador que había junto a la ventana, abrió el cajón de arriba y sacó un sobre grueso. Lo dejó sobre la mesa con un golpe suave pero deliberado. Solo lo deslizó hacia el centro, con la misma calma con que había hecho todo lo demás desde que yo había entrado en esa cocina. Daniel miró el sobre, luego la miró a ella. ¿Cuánto hay ahí dentro?, preguntó. Lo suficiente, dijo Laura. 18 meses de lo suficiente. 18 meses. Yo la había conocido hacía 40 minutos y ella llevaba 18 meses preparando ese momento. Daniel cogió el sobre. Lo abrió despacio. Sacó los papeles sin leerlos, como alguien que no necesita leer lo que ya sabe que está escrito. Los dejó sobre la mesa y se quedó mirándolos durante un momento. Luego dijo, «Está bien, solo eso, está bien», como si hubiera tomado una decisión interna, como si hubiera encontrado el borde exacto hasta el que podía resistir y hubiera decidido no llegar hasta allí. Y empezó a hablar. Conoció a Laura primero, eso ya lo sabía. Se casaron, tuvieron a Emma, construyeron esa casa, esa vida, esa rutina de viernes que durante 10 años había funcionado de una manera determinada. Pero después de algunos años, Daniel empezó a hacerse una pregunta. No la pregunta que se hacen los hombres que no quieren lo que tienen. Eso habría sido más sencillo. Habría tenido una respuesta más limpia. La pregunta de Daniel era otra, más extraña, más fría. Quería saber, dijo, y su voz era completamente plana, como alguien recitando algo que lleva tiempo formulado en su cabeza, si lo que sentía era real,
si lo que llamamos amor es algo específico de una persona, o si es una respuesta que el cerebro construye bajo las condiciones adecuadas. Le miré. ¿Qué significa eso? Significa que quería saber si te hubiera querido igualmente si te hubiera conocido antes que a Laura, o si solo te quiero porque te pareces a ella. El aire en la cocina cambió. No físicamente, pero algo se movió. Algo que no tenía nombre, pero que los tres sentimos al mismo tiempo. Así que me buscaste, dije. Sí, una palabra, sin adornos, sin disculpa. ¿Cuánto tiempo tardaste en encontrarme? 4 meses. 4 meses buscando a alguien con la cara de su mujer. 4 meses rastreando, comparando, descartando, hasta que me encontró en esa conferencia de trabajo a la que yo fui por casualidad. O eso creí siempre. Ahora ya no estaba tan segura de que hubiera sido casualidad. No fue el mismo restaurante por nostalgia. Continuó, y cada palabra que salía de su boca hacía que algo dentro de mí se volviera un poco más frío. Fue el mismo restaurante porque quería ver si la reacción era igual, si la misma atmósfera, la misma luz, el mismo menú producía en ti la misma emoción que produjo en ella la primera vez. ¿Y produjo la misma? Pregunté. Daniel me miró. Sí. Y eso, de alguna manera, era lo más devastador de todo lo que había dicho hasta ese momento. No que me hubiera elegido como sustituta, sino que el experimento había funcionado. Así que yo fui tu prueba, dije. No, respondió, y por primera vez en toda esa conversación escuché algo parecido a la incomodidad en su voz. Empezaste siendo eso, después dejaste de serlo. ¿Cuándo? No respondió de inmediato. Alrededor del segundo año. El segundo año. Pensé en el segundo año, en lo que había pasado, en cómo había cambiado algo entre nosotros que yo había interpretado como profundidad, como el tipo de intimidad que solo construyen el tiempo y la confianza. Ahora entendía que lo que había cambiado era que Daniel había obtenido su respuesta, y que la respuesta le había complicado todo. Cuando te empecé a querer de verdad, dijo, ya no había manera limpia de salir. Siempre hay una manera limpia de salir, dije. Se llama la verdad. Daniel no respondió. Y en ese silencio, en esa incapacidad de contradecirme, encontré la única confirmación que necesitaba. Que él lo sabía, que siempre lo había sabido, y que había elegido no hacerlo de todas formas. Fue entonces cuando Daniel hizo algo que no esperaba. Nos miró a las dos. Primero a Laura, luego a mí, y dijo, pregúntale a Laura cuánto tardó en encontrarte. Me giré hacia ella. Laura no parpadeó, no se movió. No adoptó la expresión de alguien al que acaban de pillar en algo. Y en ese momento, en esa fracción de segundo antes de que ella hablara, algo en mi interior que llevaba horas sin entender del todo, empezó a organizarse de una manera diferente. La calma desde el principio, el alivio cuando llamé a Daniel, la carpeta preparada durante 18 meses, el hecho de que supiera exactamente lo que Daniel le había dicho, que conociera sus frases, sus estrategias, su manera de anticiparse. El olor de esa casa, ese olor que me resultó familiar desde el primer momento y que yo no había sabido explicar. Desde el tercer mes, dijo Laura, su voz era completamente tranquila. ¿Qué? Dije. Supe de ti desde el tercer mes de vuestra relación. El tercer mes, mientras yo seguía creyendo que Daniel era el hombre más atento que había conocido en mi vida, mientras pensaba que estábamos construyendo algo real, Laura ya sabía que yo existía. ¿Y no hiciste nada? Pregunté. Hice exactamente lo que necesitaba hacer, dijo. Algo en su tono me hizo contener la respiración, porque no era el tono de una mujer que había sobrevivido a algo, era el tono de una mujer que había gestionado algo. ¿Qué significa eso, Laura? Se levantó de la silla, caminó hasta la ventana, miró hacia el jardín donde Emma había vuelto a sacar la bicicleta y pedaleaba en círculos sin saber lo que estaba pasando dentro. Daniel lleva años queriendo marcharse, dijo sin girarse. No de forma directa, nunca lo diría directamente, pero yo lo conozco desde hace 10 años y sé cuando algo se está apagando. Hizo una pausa. Cuando descubrí que existías,
Entendí que tenía dos opciones: enfrentarme a él y arriesgarme a perderlo todo de golpe, o esperar. ¿Esperar a qué? Entonces sí se giró, y en su cara había algo que yo nunca había visto en la cara de nadie. No era maldad, no era crueldad calculada. Era algo más complicado, más humano, y por eso mismo más perturbador. Era el pragmatismo de alguien que ha decidido ganar a cualquier precio sin llamarlo ganar. Cada vez que Daniel empezaba a distanciarse, dijo, yo encontraba la manera de recordarle que te conocía. Nunca de forma explícita. Una frase en la cena, una pregunta inocente sobre sus viernes, una mirada en el momento exacto. Se sentó de nuevo. No necesitaba decirlo en voz alta. Él entendía, y entender que yo sabía era suficiente para que se quedara. El silencio que siguió a eso fue diferente a todos los anteriores, porque no era el silencio del shock, era el silencio de alguien que está reordenando todo lo que creía saber. Yo había llegado a esa casa pensando que era la víctima de un hombre que había construido dos vidas paralelas por cobardía o por egoísmo. Eso ya era bastante. Pero lo que Laura acababa de decirme era otra cosa completamente distinta. Ella sabía. Desde el principio, casi desde el principio, ella sabía. Y había elegido no decirme nada. No por protegerme, no por duda, no por miedo, sino porque mi existencia le era útil. Yo no era solo la otra mujer en la vida de Daniel, era la herramienta con la que Laura mantenía a Daniel en su sitio. Una amenaza que nunca necesitó pronunciar en voz alta, porque bastaba con que Daniel supiera que existía. Él tenía miedo de que ella hablara. Yo vivía convencida de que él me quería, y Laura gestionaba las dos cosas desde una posición que ninguna de las dos habíamos visto. Durante 18 meses, hasta que algo cambió. ¿Qué pasó?, pregunté. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de 18 meses decidiste hacer esto hoy? Laura miró a Daniel. Daniel miraba la mesa. Díselo, dijo Laura, con una voz que ya no tenía ninguna calidez. Daniel levantó la vista, y en su cara, por primera vez en toda esa tarde, vi algo que reconocí sin esfuerzo. Vergüenza. No el tipo de vergüenza que siente alguien que ha hecho algo malo y lo sabe. El tipo de vergüenza que siente alguien que ha sido descubierto en algo que no esperaba que pudiera descubrirse. Iba a dejarte, me dijo. Tardé un momento en entender a quién me lo estaba diciendo. A mí. Me lo estaba diciendo a mí. Llevaba semanas pensando en cómo decírtelo, en cómo terminar con esto de una manera que... Se detuvo. ¿Qué qué? Dije. Que no doliera demasiado, que te dejara en buen lugar, que fuera limpio, dijo. Y entonces entendí todo. Daniel había llegado al final de su experimento. Había obtenido su respuesta. Sí, podía querer a alguien construido bajo las condiciones adecuadas. Sí, el patrón funcionaba. Sí, la emoción era reproducible. Pero también había llegado a una conclusión que no esperaba al principio. Que querer de esa manera era en el fondo una trampa que él mismo se había tendido. Porque si el amor es solo un patrón, si es solo una respuesta condicionada, entonces lo que siente por Laura y lo que siente por mí tienen el mismo valor. Y eso significa que elegir entre los dos no es elegir entre lo real y lo falso. Es elegir entre dos versiones igualmente reales de una misma mentira. Y Daniel, al final, había decidido quedarse con el original, con Laura, con Emma, con la vida que llevaba 10 años construyendo, aunque no supiera ya si lo que sentía por ella era amor o costumbre o miedo a quedarse solo. Lo había decidido. Había empezado a planear cómo decirme adiós. Y Laura lo había descubierto. Y Laura, que llevaba 18 meses usando mi existencia como ancla, de repente se había quedado sin ancla. Así que había decidido terminar el juego ella primero. Antes de que Daniel pudiera irse por su propio pie, sin escándalo, sin consecuencias. Antes de que ella se quedara sin el único recurso que le había funcionado durante 18 meses. Ella había organizado que yo llegara a esa casa. No había sido el descuido de Daniel. No había sido el teléfono mal guardado, ni la foto vista por casualidad. El mensaje, dije en voz alta. Laura no respondió, pero tampoco lo negó.
El mensaje en el teléfono de Daniel. La foto de Emma. La frase debajo. Emma volvió a preguntar por su mamá. La notificación que apareció en el momento exacto en que yo podía verla. En la posición exacta en que yo estaba. Yo creí que había encontrado una pista. Creí que había sido yo quien había tirado del hilo. Pero el hilo ya estaba colocado para que yo lo encontrara. ¿Entraste en su teléfono? Pregunté. Laura me miró. Tengo los códigos de todos sus dispositivos desde hace años, dijo. Él no lo sabe. Miré a Daniel. Daniel no dijo nada, pero en su silencio, en la forma en que tenía los hombros ligeramente caídos, en la manera en que miraba la mesa en lugar de a cualquiera de las dos, vi algo que me golpeó de una manera que no esperaba. Vi a alguien que también llevaba años siendo controlado sin saberlo. No de la misma manera que yo, no con la misma inocencia. Él había construido el escenario. Él había tomado las decisiones que nos habían puesto a todas en esa cocina. Pero Laura había estado manejando el tablero desde dentro, y él tampoco lo había visto. Pensé en el olor de esa casa, en por qué me había resultado familiar desde el primer segundo. Nunca se lo pregunté a Laura directamente, pero ya sabía la respuesta. Alguien que lleva 18 meses investigando a otra persona acaba sabiendo cosas que esa persona ni siquiera nota de sí misma. Lo que usas, lo que compras. ¿A qué huele tu vida cuando crees que nadie te está mirando? Somos lo que merecemos, pensé, pero eso no hacía que doliera menos. Me levanté. No lo decidí conscientemente, simplemente mi cuerpo entendió antes que mi cabeza que ya no había nada más que yo necesitara saber en esa cocina. Cogí mi bolso. Ninguno de los dos dijo nada. Daniel me miró cuando pasé por su lado, y en esa mirada había algo que yo no esperaba y que no supe cómo interpretar. Algo parecido a la súplica. No la súplica de alguien que quiere que te quedes, la súplica de alguien que quiere que lo entiendas, aunque no puedas perdonarle. No le devolví la mirada. Caminé hacia el pasillo, y entonces escuché los pasos pequeños, rápidos, desde el pasillo lateral. Emma apareció antes de que yo llegara a la puerta. Venía con algo en la mano. Un folio doblado en 4, con las esquinas un poco arrugadas de tanto manipularlo. Me lo tendió sin decir nada. La miré. Ella me miraba hacia arriba con esos ojos que no entendían casi nada de lo que había pasado en las últimas horas, pero que sabían, con esa intuición sin palabras que tienen los niños, que algo importante estaba terminando. Cogí el folio. Lo desdoblé. Era un dibujo. Dos figuras femeninas de pie, del mismo tamaño, con el pelo largo. En el centro, una figura más pequeña con los brazos extendidos hacia las dos. Y en la esquina inferior derecha, con la letra grande e irregular de una niña de 8 años, que todavía apretaba demasiado el lápiz. Las dos son mis mamás. Me quedé mirando el dibujo durante un momento que no supe medir. Pensé en doblar el papel y devolvérselo. Pensé en muchas cosas. Al final lo doblé con cuidado. Lo metí en el bolso y salí. Fuera, el aire tenía ese olor frío y limpio de las tardes que van cambiando hacia la noche, sin que nadie se dé cuenta exactamente del momento en que ocurre. Caminé hasta el coche. Me senté. No arranqué de inmediato. Me quedé mirando por el parabrisas la calle vacía, la valla de madera blanca, la bicicleta roja que Emma había dejado tirada en el jardín otra vez, con las ruedas orientadas hacia ningún sitio. Pensé en los 3 años, en los desayunos, en los viajes, en las noches en que creí que lo que teníamos era algo que habíamos construido juntos, piedra a piedra, con el tipo de paciencia que solo existe cuando algo te importa de verdad. Ahora sabía que había sido real para mí. Y eso, de alguna manera retorcida, era lo más doloroso. No que él me hubiera engañado, sino que yo había amado de verdad dentro de una mentira que nunca fue mía. Había puesto algo genuino en un recipiente que alguien había diseñado para otro propósito, y eso no se lo podía reprochar a nadie más que a mí misma. No por haberme enamorado, sino por haber tardado tanto en hacer las preguntas correctas. Antes de arrancar, miré una última vez hacia la casa. La ventana de la cocina seguía iluminada. Podía ver las siluetas de Daniel y Laura al otro lado del cristal. No se movían. No parecían estar hablando. Solo estaban ahí, uno frente al otro,
en la cocina de la vida que habían construido y destruido, y seguían habitando sin saber muy bien qué hacer con lo que quedaba. Pensé que deberían odiarse, pensé que quizás no podían. Que a veces dos personas se hacen tanto daño de tantas maneras distintas que el odio ya no tiene sitio. Que lo que queda no es amor, pero tampoco es su contrario. Es solo la inercia de dos personas que llevan tanto tiempo siendo la ruina del otro que ya no saben ser otra cosa. Los dejé ahí, con esa vida que no era de nadie del todo. Con esa niña que había dibujado a sus dos madres, con los brazos extendidos hacia ella, y que la mañana siguiente se levantaría sin entender por qué una de ellas ya no aparecía los viernes. Eso fue lo que más me costó dejar atrás. No a Daniel, a Emma, que era lo único en esa historia que no había elegido nada, que no había mentido a nadie, que solo había dibujado lo que veía con los crayones de 12 colores que su padre compraba en el supermercado los martes por la tarde. Las dos son mis mamás. Arranqué el coche, y mientras me alejaba por esa calle sin salida, por primera vez en 3 años, sentí que algo en mí, que había estado apretado durante mucho tiempo, empezaba, muy despacio, a aflojarse. No porque hubiera ganado nada, no porque me sintiera libre, sino porque al final, después de todo, la única pregunta que importaba tenía respuesta. Yo había amado de verdad. Ellos no podían decir lo mismo, y eso no me devolvía nada de lo que había perdido. Pero era suficiente para seguir conduciendo.